opinión nos importa. Hola, muy buenas tardes a todos ustedes que nos escuchan. Y muchas gracias a ti, Orlando, por permitir conocer un poco más de ti y de tu profesión. Hoy nos encontramos con Orlando Araujo, quien es columnista del periódico El Heraldo, escritor y quien tiene muchos libros vigentes. Para mí es un placer que estés aquí compartiendo de tu experiencia y conocimientos. Hoy nos centraremos en hablar de la columna de opinión, ya que es un tema bastante relevante, importante y fundamental para el día de hoy en nuestra sociedad. Quisiera iniciar preguntándote, ¿para ti qué es la columna de opinión o cómo se construye? Cuéntanos un poquito de tu visión acerca de esto. Empiezo por decir que yo no soy periodista, soy doctor en literatura, soy profesor de la Universidad del Norte. Me invitaron a ser columnista del Heraldo precisamente para opinar en asuntos que tienen que ver con la literatura. Opino en relación con eso, con asuntos que tengan que ver sobre todo con la literatura. De pronto mis columnas no son las columnas clásicas de opinión, ¿verdad? Con la mayoría de los columnistas están opinando justamente sobre el acontecer diario. Mis columnas son más reflexivas y tienen que ver sobre todo con breves que podríamos llamarla como notículas. Son como notas breves vinculadas a algún hecho literario, ¿verdad? Claro que sí, Orlando. Permítenos un ejemplo de esta, danos a conocer un poco de tu labor y háblanos un poco de tu última columna de opinión, por ejemplo. La última columna fue sobre Cepeda Zamudio, Álvaro Cepeda Zamudio, precisamente porque estábamos organizando un evento sobre la Casa Grande, ¿no? Que cumple 60 años de publicación. En este país, en donde es tan difícil opinar, en este país tan polarizado, pues siempre encuentro la manera de opinar en relación digamos, con la literatura y vincular eso con nuestra realidad. Cuéntanos cuál crees tú que son los focos principales para una buena columna de opinión. Yo escojo con antelación el tema, ¿verdad? Eh, Escojo una temática y empiezo a documentarme, a investigar. Realizo siempre una investigación previa, como en la fase de preescritura. Me documento y luego empiezo a escribir la columna. Cuando empiezo a escribir ya es un proceso más corto. eh, que normalmente eh, fluye con una frase, ¿no? que sirva como para enganchar al lector, algo que en el primer párrafo lo enganche. También son muy importantes pensar en el título, eso me ayuda bastante, pensar en un título breve y que atrape eh, al lector. Y siempre hay que realizar después un proceso de edición para seguir como depurando el texto y quedarse con lo que en realidad está cumpliendo una función al interior de la columna. Por lo que nos cuentas, tu punto inicial es la literatura. ¿Cuál es el enfoque que más te gusta de esta y como esa visión que es la que te gusta llevar a cabo en tus columnas, por decirlo así? Bueno, normalmente tiene que ver con algo que está ocurriendo, ¿no? Sino de situaciones que están ocurriendo, que eventualmente son de actualidad, pero yo las leo, las interpreto a partir
de algún libro, a partir de algo que tenga una conexión. Por ejemplo, algunas columnas como cuarentena en Milán, por ejemplo. Me tocó hacer una cuarentena en Milán y entonces es como si fuera una especie de crónica de viaje, un poquito un hecho, todos los requisitos que les piden a los colombianos en los aeropuertos. Bueno, Orlando, y por último, sabemos que en este país la libre opinión a veces se distorsiona un poco y mucho más para los periodistas. Y por eso mi pregunta es, ¿qué es lo más difícil del periodismo de opinión? ¿Cómo logras desenvolverte en él? Bueno, lo más difícil es atreverse a opinar y dar a conocer lo que uno piensa, porque a veces da miedo, ¿no? En este país tan violento, expresar las opiniones eh, así públicamente no deja de ser complicado. Entonces, yo recomendaría algo que a mí me recomendó una periodista argentina que invité para la apertura de la maestría en literatura y escritura creativa de la Universidad del Norte. Ella decía que los nuevos periodistas latinoamericanos que estaban a la vanguardia ahora se habían metido a cuchillo es una forma de decirlo, ¿no? Se han metido a cuchillo en la obra de los grandes escritores latinoamericanos, entre ellos García Márquez, a robarse un poco las técnicas de los escritores y utilizarlas y ponerlas al servicio del periodismo. Entonces, yo diría que un buen consejo es ese, ¿no? Leer a los grandes escritores, leer a un autor como Germán Espinosa, mirar las preocupaciones sociales de Zapata Olivella, eh, toda la experimentación formal de Cepeda Zamudio, la maestría de Marvel Moreno. Es decir, que los periodistas no lean solamente a los periodistas, sino que se nutran de, de todo ese arsenal técnico de los grandes escritores latinoamericanos. Y después los temas pues llegarán solos, ¿no? Así es, Orlando. Quiero decirte que estoy sumamente agradecida contigo por dejarnos compartir este momento, por permitir conocer de tu experiencia, de tu labor, de aprender y de reconocer esta labor tan importante que hacen todos ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Fue un placer. Un saludo.